Nunca he sido de los que creen en la casualidad de las cosas importantes, pero esa noche solo me quedaba el silencio y el miedo. En 2017 era camarero en un bar clandestino del centro llamado La Penumbra. Era un lugar escondido, sin letrero ni publicidad. Se entraba por una puerta lateral de un edificio viejo y oscuro, y solo podían entrar quienes tuvieran contraseña. Gente importante frecuentaba el lugar: políticos, empresarios, abogados, todos impecablemente vestidos y casi siempre en silencio. Yo solo era el que limpiaba los vasos y tomaba las comandancias, y la verdad es que no quería ni saber quiénes eran. Trabajar allí era extraño, pero pagaban bien y no tenía muchas opciones. Un viernes por la noche, sobre las 10 p.m., entró un grupo de 12 personas. Se reunieron sin decir palabra. Parecían coordinados. Vestían de negro, con gestos serios, y se sentaron en el rincón más oscuro de la sala, en una zona que normalmente estaba vacía. Uno de ellos, que parecía ser el líder, se me quedó mirando e hizo un sutil gesto con la mano, como si ya supiera lo que quería. Tomé una botella de vino reserva especial, la abrí, la serví y me marché. Toda la mesa permaneció en silencio. El ambiente era tan denso que ni siquiera podía oír bien los sonidos del resto del bar. Era como si ese rincón se hubiera convertido en otro lugar. Y entonces todo se volvió aún más extraño. Las luces empezaron a parpadear, la música se detuvo de repente y en cuestión de segundos oí 3 disparos apagados. No hubo gritos, ni carreras, nada. Solo el sonido seco de los disparos y el silencio absoluto inmediatamente después. Corrí a la mesa esperando una tragedia, pero no había nadie, ninguno de los 12. Los vasos estaban intactos, la botella seguía llena, y lo único fuera de lugar era una mancha oscura en el suelo. Al principio pensé que era sangre, pero al acercarme me di cuenta de que era más espesa, casi como un aceite espeso de un color extraño, y en medio un anillo dorado. Era grande, con un símbolo tallado que nunca había visto, algo entre un ojo y una serpiente. Me quedé paralizado unos segundos mirando a mi alrededor, tratando de comprender qué acababa de suceder, pero nadie parecía notar nada. Los demás comensales seguían como si nada hubiera pasado. Era como si esa mesa nunca hubiera estado ocupada. Agarré el anillo por impulso, lo escondí en mi bolsillo y volví al mostrador, intentando actuar con normalidad, pero tenía todo el cuerpo frío. Terminé mi turno y salí como siempre, a pie, cortando las calles del centro. Pero esa noche sentí algo extraño, una sensación incómoda, como si alguien me estuviera observando en cada esquina. Llegué a casa y lo cerré todo con llave. Cuando fui a vestirme, noté que el bolsillo donde había guardado el anillo estaba húmedo, y esa sustancia oscura me había manchado los pantalones. Intenté lavarlo, pero no salió del todo. Guardé el anillo en una cajita y lo dejé en el cajón. Quería olvidarlo, pero al día siguiente, el teléfono fijo de casa sonó temprano en la mañana. Nunca recibí llamadas de ese número. Contesté. La persona al otro lado no dijo nada, solo respiró. Después de unos segundos dijo: «Viste demasiado», y colgó. Después de esa llamada, mi mente era un desastre. Pasé el resto del día intentando convencerme de que solo era una broma estúpida, tal vez algún cliente del bar intentando asustarme. Pero esa noche, mientras caminaba hacia el mercado de la esquina, vi un coche aparcado con los cristales tintados delante de mi edificio. Bajé las escaleras despacio y juro que sentí que alguien me observaba. Al pasar junto al coche, arrancó y se alejó lentamente. Puede que suene paranoico, pero supe en ese momento que alguien me estaba observando. Volví a mi apartamento y me quedé mirando por la ventana hasta el amanecer. El domingo, recibí un sobre bajo la puerta, sin remitente, sin nada escrito. Dentro había una foto mía, tomada desde arriba, saliendo del trabajo la noche anterior. En mi el reverso de la foto escrito a mano: «No deberías haber tocado lo que no era tuyo». A partir de ese día mi vida se convirtió en una serie de sustos e intentos frustrados de comprender qué estaba pasando. Recibí 3 sobres más durante las semanas siguientes, cada uno con fotos de momentos diferentes. En uno, estaba en el metro, en otro sentado en una plaza y en otro en una parada de autobús. Empecé a ver a las mismas personas donde quiera que iba. Personas con ropa oscura, con expresiones neutrales, que parecían estar allí solo para asegurarse de que supiera que me estaban vigilando. No se lo dije a nadie, ni a mi familia, ni a mis compañeros de trabajo. Sentía que si lo hacía, las cosas empeorarían. Empecé a investigar el símbolo del anillo, busqué en foros desconocidos y una de esas noches encontré algo que me puso la piel de gallina. Una vieja publicación de 2013, con una foto idéntica al anillo, que mencionaba una sociedad discreta vinculada a desapariciones sin resolver.
incluyendo el nombre de una de las personas que vi esa noche en el bar. Tras encontrar esa publicación entré en pánico. Cerré todo, borré mi historial, apagué el ordenador y me quedé despierto toda la noche. Al día siguiente fui al bar a intentar hablar con el encargado, pero encontré la puerta cerrada con una gruesa cadena y un aviso del ayuntamiento anunciando su cierre. Pero eso no tenía sentido, porque la penumbra era invisible para el sistema. Nunca tuvo licencia, nunca estuvo registrado. Era un lugar que simplemente existía para quien lo necesitara. Y ahora estaba sellado. Llamé a un compañero de trabajo y me dijo que había recibido un mensaje advirtiéndole que no volviera allí sin ninguna explicación. Lo comprendí enseguida. Se suponía que todos debían callarse. Ese fue el día que decidí escaparme. Tomé el poco dinero que tenía ahorrado, compré un billete de autobús para el campo y salí al amanecer con una mochila, mis documentos y el anillo, que por alguna razón no podía dejar atrás. Pasé meses cambiando de ciudad, alojándome en pensiones baratas y evitando cualquier tipo de patrón. Borré mis redes sociales, cambié de número e incluso me afeité la cabeza. Me convertí en una persona diferente, pero los sobres seguían llegando. Aunque no tenía una dirección fija, aparecían. Un día los dejaban en la recepción de la pensión donde me alojaba. Otro día los entregaba un niño en la calle que decía haberlos recibido de un tipo con una gorra negra. Las fotos eran cada vez más recientes. En una de ellas aparecía mirando por la ventana de un autobús, tomada desde el asiento trasero. Ya no soportaba vivir así. Incluso pensé en ir a la policía, pero ¿a quién iba a denunciar? No tenía nombres ni pruebas, nada más que el miedo que consumía mis días. Lo peor era la certeza. No me habían elegido, simplemente había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y ahora sabía demasiado como para ignorarlo. El último sobre que recibí fue hace 2 años. Estaba debajo de la puerta del apartamento que alquilé con otro nombre en un pueblito donde nadie me conoce. Esta vez no había foto, solo una hoja blanca doblada en 4 con una sola frase: el silencio es tu única protección. Desde entonces no ha pasado nada más. Ni llamadas, ni coches siguiéndome, ni fotos nuevas. Parece que todo se detuvo de repente. Pero no me relajo. Nunca lo he hecho. Todavía me despierto en mitad de la noche con la sensación de que hay alguien en la habitación. Evito salir a las mismas horas. Nunca le digo a nadie mi dirección. Vivo en silencio, como si cualquier sonido fuera un riesgo de reaparecer en el radar de quien quiera que esté detrás de todo. No tengo explicación para nada de lo que pasó. Y eso es quizás lo que más me atormenta. No sé quiénes eran esas personas en el bar. No sé qué significaba ese símbolo ni por qué desaparecieron así. Solo sé que lo vi, lo toqué, y desde ese momento mi vida dejó de ser mía. A veces pienso en tirar ese anillo al río o enterrarlo en medio del bosque, pero algo me detiene. Es como si lo tuviera pegado, como si me recordara que era real. No cuento esto esperando respuestas. Solo necesitaba escribir, porque incluso con todo este silencio, todavía siento en algún lugar que me siguen observando. Creo que si no escribo esto en algún lugar, terminaré volviéndome loco. Hace meses que mi vida se convirtió en una pesadilla, pero todo empezó una noche cualquiera. Era martes, de esas en las que el centro parece más muerto de lo habitual. Estaba en Tepito como siempre, empujando mi carrito de hierro y recogiendo cartones, latas, lo que encontraba. Eran más de las 11 cuando entré en un callejón medio escondido, cerca de la calle Minatitlán. Al fondo, cerca de unas bolsas de basura, había una caja grande, medio aplastada pero pesada. Pensé que era chatarra o algo valioso porque estaba bien sellada con cinta adhesiva y plástico. Al abrirla, el mundo se paró. Dentro había pedazos de personas. Un brazo con un reloj aún puesto, partes de lo que parecía un torso. El olor era insoportable y aún así no podía apartar la vista de ella. Me quedé allí paralizado sin saber si correr, gritar o vomitar. Pero lo peor estaba por venir. Cuando miré al final del callejón, vi a 3 tipos allí de pie. Uno tenía un celular en la mano, el otro algo que parecía una cámara pequeña y el tercero me miraba fijamente. No dijeron nada, no se movieron, simplemente se quedaron allí parados. Sentí que todo mi cuerpo se congelaba. Solté la tapa de la caja, me tambaleé hacia atrás y salí corriendo con el carrito estrellándose contra las paredes. No miré atrás. Solo me detuve cuando me fallaron las piernas. Esa imagen, el brazo, el reloj, los ojos de los tipos, se me quedó grabada en la cabeza. Intenté convencerme de que no estaban allí por mi culpa, de que todo era una coincidencia, pero no tardé en darme cuenta de que había sido una advertencia y de que me había metido en algo que no debía. A la mañana siguiente, decidí no volver por esa zona.
Fui a buscar más lejos, cerca de la estación Guerrero. Pero en el primer cruce vi un coche negro aparcado en la esquina. Tenía los cristales tintados, pero juro que vi a uno de los chicos de la noche anterior en el asiento del copiloto. Aceleraron despacio al pasar, como si quisieran recordarme que estaban ahí. A partir de ese día, no pude detenerme mucho tiempo en ningún sitio. Dormí una noche bajo un paso elevado, otra en un solar abandonado. Tiraba el móvil cada semana y me cambiaba de ropa con lo que encontraba en la calle. Pero siempre, en algún momento, alguien me observaba. Un coche que pasaba demasiado despacio, una sombra que se detenía en la esquina y luego desaparecía. Toda la ciudad empezó a parecerme hostil. Una mañana, escondido tras unas lonas cerca de la terminal de autobuses, apareció un tipo. Casi salgo corriendo, pero susurró mi nombre. Dijo que era un exhalcón, que había formado parte del sistema y que me reconocía. Habló directamente, sin rodeos. Viste la caja equivocada. Era un mensaje para la gente de dentro. Era el cuerpo de un traidor. Y ahora eres testigo. Me quedé impactado. Me dijo que nadie sobrevive después de ver algo así, a menos que desaparezca por completo. Me dio un celular, viejo, sin chip, con un mensaje guardado. No confíes en nadie y nunca pares. Luego desapareció en mitad de la noche como si nunca hubiera estado allí. Nunca lo volví a ver, pero hasta el día de hoy escucho sus palabras como si fueran mi único manual de supervivencia. Vivir huyendo es como respirar con una bolsa en la cabeza. Despertar y no saber si ese día alguien te atrapará. Pasé semanas yendo de esquina en esquina, comiendo sobras, evitando cualquier tipo de contacto. Cuando necesitaba dormir, elegía lugares altos donde podía ver quién se acercaba. Una vez intenté quedarme en un refugio de la ciudad, pero la segunda noche vi a un hombre parado al otro lado de la calle, sin hacer nada, solo mirando. Volví a dormir en la calle. Sentí que, aunque me escondía, sabían dónde estaba. No tenía sentido, pero era como si tuvieran ojos en cada callejón. El trauma de esa caja no era solo la imagen, era lo que representaba. Era la certeza de que el mundo tiene lugares donde la vida humana vale menos que un paquete roto. Una noche, mientras buscaba en un terreno cerca de la zona industrial, encontré otro sobre, dentro de una bolsa negra rota. Era una foto mía, tomada 2 días antes, durmiendo en un banco del parque. En el reverso una frase escrita con subrayador rosa. Esto no es broma. En ese momento comprendí que la persecución no se trataba solo de silenciar testigos. Se trataba de control, terror, poder. Yo era un blanco viviente y un ejemplo a seguir. Alguien allá arriba quería verme consumirme, vivir como una rata. Y funcionó. No comía bien, no confiaba en nadie e incluso evitaba los espejos, porque mi reflejo me recordaba el miedo que me había atormentado desde aquel día. Todavía llevaba la imagen del brazo con el reloj como una maldición pegada a mis ojos. Con el tiempo empecé a formar parte del paisaje. Me mimetizaba con los invisibles, aquellos a quienes nadie miraba 2 veces. Era mi única forma de seguir con vida. Vestía ropa rota y me ensuciaba a propósito, porque ser notado significaba riesgo. Un día vi a uno de los chicos de la primera noche sentado en un restaurante de la esquina, tomando café como si fuera un trabajador más. Se me heló la sangre al instante. Pasé de largo fingiendo no darme cuenta, pero estaba seguro de que me vio. Y no hizo nada. Simplemente me miró como diciendo, sé que sigues ahí. Eso era lo que más me torturaba. La presencia silenciosa. Nunca hubo un ataque directo. Nadie intentó matarme. Era como si el objetivo fuera destrozarme por dentro. Hasta que desistí de huir. Empecé a tener alucinaciones. Sonidos de pasos donde no había nadie. Figuras que cruzaban mi campo de visión durante milisegundos. A veces me despertaba en mitad de la noche pensando que alguien respiraba a mi lado. Y lo más loco es que incluso en esos momentos recordaba el olor de la caja. Una mezcla de óxido, carne podrida y plástico quemado. Eso me atormentaba más que cualquier persecución. No era solo el miedo a la muerte. Era el miedo a desaparecer como ese tipo en la caja. A ser convertido en pedazos. Y a que nadie lo supiera nunca. No soy nadie importante. Solo un carroñero, pero por alguna razón vi lo que no debería haber visto. Y ahora, incluso respirando, no sé si puedo considerarme vivo. Hoy vivo en las afueras de la ciudad. Tengo unos 3 sitios donde me turno para dormir, todos lejos de las cámaras y de la gente. Cuando necesito comer, me las arreglo con lo que encuentro o con la ayuda de personas invisibles que no hacen preguntas. Evito cualquier cosa que me identifique. Incluso me corté los dedos de un viejo documento mío, quemándole la esquina para no dejar huellas.
Puede parecer una exageración, pero cuando pasas meses siendo perseguido sin saber quién, la exageración se convierte en supervivencia. Todavía conservo el viejo celular que me dio el exhalcón, pero nunca he llamado a nadie. Solo lo abro de vez en cuando para ver ese mensaje. No confíes en nadie y nunca pares. Es curioso cómo una frase tan corta se convirtió en mi brújula. No sé si alguna vez podré dejar de correr. No sé si se han rendido o si solo están esperando a que baje la guardia. Tampoco estoy seguro de cuánto tiempo más podré vivir así. Pero si hay algo que he aprendido, es que el infierno no empieza con disparos. Empieza con el silencio, con gente mirándote sin decir nada, con una caja al final de un callejón. No tengo forma de probar nada de esto. No tengo testigos ni documentos. Solo tengo miedo. Y nunca me ha abandonado desde esa noche. A veces pienso en desaparecer para siempre, cruzar la frontera, no lo sé. Pero algo me retiene aquí. Tal vez sea el hecho de que si desaparezco nadie contará esta historia. Y tal vez alguien todavía necesita saber que estas cosas pasan aunque nadie quiera creerlo. No elegí estar aquí escribiendo esto. Ninguna madre debería. Pero cuando nadie te escucha, cuando la justicia finge que no existes, lo único que puedes hacer es gritar. Me llamo Clara, vivo en Peralvillo y mi hija Melanie fue asesinada a los 17 años. No fue una bala perdida. No fue un error. Fue una ejecución. Y sé exactamente quién lo hizo. Se llama el Chente, un delincuente muy conocido por aquí, de esos que andan con una pistola en la cintura y se salen con la suya. Melanie se involucró con él, por rebeldía, tal vez por necesidad, tal vez por esa especie de ilusión que tienen las chicas de su edad. Cuando me di cuenta de que era peligroso, intenté alejarme de él. Hice todo lo posible, pero no llegué a tiempo. La encontraron muerta en un terreno baldío, con señales de golpes. Reconocí sus zapatillas. El resto, solo después del examen. Fui a la comisaría ese mismo día. Les di mi nombre, les enseñé capturas de pantalla y les conté todo. Pero cuando dije el Chente, la mirada de la gente cambió. Se reclinó en su silla y dijo que no tenía suficiente información para abrir una investigación. Me enviaron a casa como si me lo hubiera inventado todo. El dolor que sentí esa noche no fue solo por la pérdida de Melanie. Fue porque sabía que nadie iba a hacer nada. Regresé a casa con su cuerpo aún en el hospital forense y me senté en el suelo de la cocina. Pasé horas allí, sin saber qué hacer, hasta que algo me vino a la mente. Si nadie va a hablar por ella, entonces lo haré yo. Tomé mi teléfono y creé una cuenta de TikTok con su nombre. Publiqué la primera foto que pude encontrar, una de ellas sonriendo en su cumpleaños número 15, y escribí en letras rojas: fue asesinada, y todos saben por quién. Al principio a nadie le importó. Publiqué videos cortos contando a la gente quién era Chente, mostrándoles lo que me dijo la policía y contándoles cómo murió mi hija. Hice carteles con su foto y los pegué por todo el barrio. Los pegué en paredes, farolas y paradas de autobús. Un vecino los arrancó, diciendo que esto traería problemas al barrio. Pero seguí adelante. Y cuanto más hablaba, más se convertía el dolor en ira. Una mañana me tiraron piedras a la ventana. Otra mañana garabatearon con pintura roja en mi puerta. Cállate o eres el siguiente. Pero ya no tenía miedo. Cuando se pierde a un hijo así, el miedo se desvanece con él. Seguí grabando, seguí publicando, hasta que uno de los videos se hizo viral. Solo estaba yo, con la cara destrozada por el llanto, sosteniendo la camisa manchada de sangre de Melanie. Dije, esa era la camisa que llevaba mi hija cuando murió, y nadie fue arrestado. Después de eso, mi vida se convirtió en un torbellino. La gente empezó a comentar, compartir, etiquetar periódicos, etiquetar políticos. En menos de una semana, 2 periodistas vinieron a buscarme. Una de ellas lloró mientras me entrevistaba. Otra me dio su número y me dijo que la llamara si ocurría algo extraño. Fue entonces cuando otras madres empezaron a buscarme. Algunas habían perdido a sus hijos por la violencia, otras tenían hijas que llevaban años desaparecidas. Empezamos a reunirnos en secreto, en una habitación que nos prestó una amiga. Lloramos, pero también hicimos planes. Hicimos una pared con las fotos de las chicas, escribimos los nombres de los sospechosos y dividimos las denuncias por barrio. Ya no era solo la madre de Melanie, era la voz de muchas mujeres que llevaban demasiado tiempo conteniéndose. Las amenazas aumentaron. Llamaron a mi puerta 3 veces de madrugada y desaparecieron antes de que pudiera ver quién era. Un día, al volver del mercado, vi un coche aparcado con la ventanilla entreabierta y a un hombre grabándome. Al darme cuenta, huyó a toda velocidad. Llevé el vídeo a la comisaría y de nuevo, nada. Un policía incluso dijo que estaba provocando demasiado.
como si hablar de la muerte de mi hija fuera el problema y no el asesino que andaba suelto. Me dijeron que dejara de aparecer tanto. Los tonalles ignoré. Con la ayuda de las otras madres creamos una red. Una protegía a la otra. Empezamos a publicar las historias una tras otra, etiquetando perfiles importantes y usando hashtags. Una famosa influencer compartió el vídeo de la camiseta de Melanie y, de la noche a la mañana, teníamos miles de seguidores. Personas de todo el país decían: Clara, te escuchamos, estamos contigo. La presión empezó a molestar a quienes creían que el caso caería en el olvido. Al mes, recibí una llamada de una radio local que quería entrevistarme en vivo. Acepté. Mencioné el nombre de Chente en televisión abierta, denuncié la negligencia de la policía y dije que mi hija había sido ignorada en vida y en muerte. 3 días después salió la noticia. El Chente había sido arrestado por posesión ilegal de un arma en una redada al azar. Por supuesto, no mencionaron nada sobre Melanie ni las otras chicas, pero estuvo tras las rejas, al menos por un tiempo. Cuando vi las noticias no lloré. Simplemente me senté en silencio mirando la pantalla de mi celular. Sabía que esto no era justicia, solo era un error del sistema, pero era el primero, y de alguna manera fue suficiente para darme la fuerza para seguir adelante. Tras su arresto el miedo disminuyó, pero no desapareció. Seguía despertándome asustada con cada ruido y seguía mirando hacia atrás cada vez que salía, pero ya no estaba sola. Las otras madres seguían conmigo, y empezaron a llegar más mujeres, personas que antes solo observaban, ahora venían a contar sus historias. Creé un grupo con todas ellas y empezamos a reunirnos cada semana. Hacíamos vigilias con velas en las plazas, caminatas silenciosas con pancartas. La prensa volvió varias veces. Hubo artículos nacionales, entrevistas en podcasts e incluso una congresista me llamó. Claro, mucho se debía al interés, pero lo importante era que la historia de Melanie no había muerto. Y lo más importante, otras chicas empezaban a hacerse notar. Sentí que en medio de tanto dolor, estábamos haciendo suficiente ruido como para molestar a quienes se sentían cómodos con el silencio. Aún así, nunca hubo un reconocimiento oficial. Nadie de la policía vino a disculparse. Nunca abrieron una investigación formal. El nombre de Chente desapareció de los titulares en pocos días. Su caso de posesión ilegal se convirtió en un número más. Pero para mí, lo que quedaba era algo más. Una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Descubrí que mi voz tenía poder, que por mucho que intenten borrarnos, cuando el dolor se convierte en valentía, no se callará. Aún conservo todo lo que perteneció a Melanie, sus cuadernos, sus notas, su cepillo de pelo, hasta su camiseta manchada. A veces me acuesto abrazada a ella, y cuando alguien me pregunta por qué sigo hablando, digo que es porque hay madres por ahí que aún no han encontrado el cuerpo, y ninguno de nosotros se callará hasta que todos seamos escuchados. Hoy, mi vida ha cambiado de una manera que nunca imaginé. Ya no soy solo la Clara de la esquina. Soy la madre de Melanie que no se callaba. Claro, sigo teniendo miedo. Intentaron entrar a mi casa una vez y todavía recibo mensajes extraños, pero también recibo abrazos en la calle. Gente que me agradece por darles el coraje para hablar. Hay chicas que me escriben diciendo que dejaron relaciones abusivas después de ver mis videos. Hay madres que me envían fotos de sus hijos con vida, diciendo que ahora los vigilan más de cerca. Y eso para mí lo vale todo. No tuve la oportunidad de salvar a mi hija, pero quizás, de alguna manera, estoy ayudando a otras a sobrevivir. A veces me siento sola, miro al cielo y hablo con ella. Le pido perdón por no haberla protegido como debí. Le digo que seguiré aquí, por ella, y que mientras respire, su nombre resonará en esta ciudad, aunque nunca se haga justicia, aunque nadie pague como debería, porque lo que construimos, esta red de madres, de voces, de dolor transformado en furia, nadie puede borrarlo. Melanie se convirtió en un símbolo, se convirtió en una lucha. Y yo me convertí en la mujer que ya no teme perder porque ya lo ha perdido todo, pero aún así sigue de pie y hablando, fuerte. Vender tacos era todo lo que había hecho en mi vida. Llevo más de 10 años poniendo mi carrito en la misma esquina de Tepito, sirviendo de todo a todo tipo de gente. Ahí aprendes rápido a no preguntar, solo a escuchar desde la esquina y a bajar la vista. La calle te enseña eso. Les he servido tacos a la policía, a ladrones, a políticos y a chavales con chanclas agujereadas. El asador se calienta temprano, la grasa cruje y los secretos circulan en el vapor del aceite y la carne. Pero ese jueves, alrededor de las 10 de la noche, todo se paró. 3 disparos cortos y secos.
Vi caer al chaval, un joven vendedor de dulces en el semáforo. Debía de tener unos 20 años. Poco después, 2 personas que pasaban también fueron atropelladas. Empezó la carrera, pero me quedé paralizado. Vi alejarse el coche blanco, sin matrícula visible, como si ya supiera exactamente a dónde ir. La policía llegó en menos de 5 minutos. Demasiado rápido para un lugar donde suelen tardar mucho incluso en atender una pelea de bar. Llegaron 2 coches con las sirenas encendidas. Uno de los agentes salió con calma, como si ya supiera lo que iba a encontrar. Fue directo al cuerpo del chico, lo miró, llamó a otro aparte y susurró algo que pude oír claramente. A este ya lo habían avisado. Nadie tomó fotos de la escena, no había ningún perímetro acordonado, no había ambulancia. En menos de 15 minutos, recogieron los cuerpos y despejaron la calle como si se tratara de otro accidente. Me quedé allí, de pie, con la espátula temblando en la mano. No pude dormir esa noche. Al día siguiente no había nada en los periódicos, ni noticias, ni comentarios, como si todo se lo hubiera tragado un agujero. Durante los siguientes días intenté actuar con normalidad. Encendí la parrilla, serví mis tacos, sonreí a los clientes. Pero adentro, la cosa hervía más que aceite en una sartén. Empecé a notar cosas que no había visto antes. Autos que siempre paraban a la misma hora, entregas hechas a mano por hombres nerviosos, gente uniformada recogiendo sobres discretamente. Todo estaba ahí, ante los ojos de todos. Y nadie hacía nada. Quizás siempre había sido así, y simplemente no quería verlo nunca. Pero después de esa noche, cerrar los ojos me parecía cómplice. Compré una cámara oculta, una de esas baratas que graban con sensor de movimiento. Instalé 3 en diferentes lugares, una en el toldo del carrito, otra en una alcantarilla cercana y la última escondida en un agujero en una farola, abandonada. Pasé 3 semanas filmándolo todo, sin saber exactamente qué iba a hacer con ello, pero sin poder parar. Las imágenes hablaban por sí solas, entregas hechas de madrugada, coches de policía recogiendo paquetes de debajo de las sábanas, hombres armados entrando y saliendo de edificios que deberían haber estado cerrados. Nombres, rostros, matrículas, horas. Lo anoté todo. Grabé audio, imprimí imágenes, hice una copia de seguridad en una memoria USB y las envié a 2 lugares diferentes. Cuando tuve suficiente material, busqué a un periodista independiente que ya hubiera informado sobre otras cosas similares aquí en la ciudad. Fui a verlo disfrazado sin dar mi nombre. Le entregué todo en una carpeta y solo le pedí una cosa, que no se involucrara. 3 semanas después, salió en línea un documental con todo. Vídeo, audio, nombres mencionados, matrículas mostradas, diálogos transcritos. La ciudad estalló. Hubo protestas, investigaciones e incluso un arresto. Vi con mis propios ojos cómo se llevaban a la patrulla a uno de los policías que servían en mi coche esposado. Cuando vi la noticia en el aire, se me revolvió el estómago. Sentí una mezcla de alivio y terror. El reportaje dio la vuelta al país, salió en los noticieros nacionales y causó mucho ruido. Esa misma semana, mi coche fue pintado con aerosol rojo con la palabra traidor. Era evidente que alguien había atado cabos. 2 días después empezaron las miradas extrañas. Los coches circulaban demasiado despacio por la calle donde vivía y los vecinos evitaban saludarme. No tardé en darme cuenta de que quedarme allí era un suicidio. Lo desmantelé todo. Vendí lo que pude, escondí el resto y desaparecí de Tepito en plena noche. Me fui a otro barrio, a otro nombre, a otro lugar de venta. Volví a vender tacos, pero ahora con la cara medio cubierta, con gorra y capucha. Todavía me despierto asustado cuando oigo pasar una moto lentamente cerca de la acera, pero seguí adelante. Podría haberme quedado callado. Era más fácil, era más seguro. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía al chico en el suelo con la camisa manchada, a la policía riéndose, los cuerpos siendo retirados sin prisa. Mi conciencia no me dejaba olvidar. Esa no era una muerte más, era un mensaje, y no podía fingir que no lo entendía. Hoy vivo con miedo, sí, pero también sé que hice lo correcto. A veces oigo decir que la valentía es afrontar todo de frente. No lo creo. Para mí la valentía fue hacer lo que hice aunque supiera que luego tendría que desaparecer. La valentía fue mirar una verdad sucia y decidir que no me tragaría. Y ahora, incluso en el anonimato, sigo de pie, sirviendo comida y recordando cada día que el silencio también mata. A veces, algún que otro cliente comenta el video sin saber que fui yo. Dicen que era valiente, que ese tipo tenía agallas. Yo solo sonrío con la comisura de los labios y cambio de tema. Nadie se imagina que ese tipo sigue ahí, al otro lado de la parrilla, volteando tortillas,
con manos temblorosas. He pensado en dejarlo todo, desaparecer para siempre, empezar una nueva vida. Pero aquí es donde sé vivir. Es en esta rutina sudorosa, rodeado de humo y ruido de la calle, donde me siento real. No busco heroísmo. Nunca lo he buscado. Solo quiero poder dormir sin sentir que estoy permitiendo que esto continúe. Tepito es duro, pero no es ciego. Y si más gente empezara a hablar, tal vez no tendría que ser así. Hoy no espero gratitud, justicia ni paz. Solo quiero seguir, adelante sin callarme por dentro. Sigo trabajando, aunque cambie de rincón cada vez que siento acercarse el peso de la sombra. A veces pienso en el niño, su rostro, la forma en que cayó. Todavía me duele, pero también me conmueve. Y si alguien un día decide recordar toda la historia, que no solo recuerde la queja. Recuerden que hubo un hombre sencillo, con un delantal sucio y las manos quemadas por el metal, que vio el horror de cerca y decidió no fingir que era normal. Si alguien me hubiera dicho que mi vida cambiaría por una tormenta en Tepito, me habría reído en su cara. Pero así empezó todo. Me llamaba Jesús, pero todos me conocían como Chuy. Vendía ropa clonada en la calle, camisetas de equipos, gorras de marca, zapatillas igual que las originales. Era lo único que podía hacer. No me metía con nadie, solo hacía lo mío. Esa noche ya estaba cerrando la lona cuando el cielo se abrió. Las calles se vaciaron en segundos. Me refugié bajo un toldo estrecho y, mientras recogía mis cosas, oí los primeros disparos. No fueron uno ni dos, fue una ráfaga. Gritos, coches acelerando, gente tirándose al suelo. Intenté correr, pero sentí un fuerte golpe en la pierna. Caí al agua sucia de la cuneta con un dolor que casi me desmaya. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue la cara de una chica. Tenía 20 y pocos años, el pelo recogido y la camiseta gris empapada. Me agarró del brazo y me arrastró hasta un callejón oscuro. Cuando desperté, estaba en un asfalto. Camila, lleno de tubos y con la pierna vendada. En el hospital nadie decía nada sobre lo sucedido. Me preguntaron mi nombre, pero sabía que si decía demasiado podría meterme en problemas. Intenté averiguar si me perseguían o si simplemente había tenido mala suerte. Pero 2 días después, alguien entró en mi habitación en mitad de la noche. No era una enfermera ni un guardia de seguridad. Era un hombre con gorra y una mirada fría. No dijo nada. Solo dejó una nota arrugada en la mesita de noche. Ya lo viste. Cállate. A partir de ese momento comprendí que no era solo paranoia. Me había convertido en un objetivo. A la mañana siguiente salí del hospital sin que me dieran de alta. Me saqué la aguja del brazo, me puse la primera ropa que encontré en la taquilla de la clínica y cojeé hasta la avenida. No sabía a dónde ir. Solo sabía que no podía quedarme. Me escabullí de vuelta al barrio, entré por la parte de atrás del edificio donde vivía y toqué la puerta de mi vecina Esmeralda. Una señora solitaria que siempre me daba café al pasar. Al ver mi estado no me preguntó nada. Me dejó quedarme en un cuartito al fondo, donde guardé unas cobijas y me acosté durante días, con la pierna dolorida y la cabeza aún más. Empecé a oír motos que se detenían frente al edificio al amanecer. Pasos en el pasillo, gente que preguntaba por alguien llamado Chuy. Ya no era Jesús, ya no era nadie. Esmeralda fue quien me ayudó a cambiarlo todo. Consiguió un documento falso de un conocido, consiguió una habitación en una villa al otro lado de la ciudad e incluso un celular nuevo. Empecé a usar el nombre de Eduardo. Me corté el pelo, me dejé barba y cambié mi forma de caminar, en parte por la bala, en parte para que no me reconocieran. Dejé de vender ropa y empecé a ayudar en un lavadero de autos donde nadie me preguntaba nada. Pero la sensación de ser observado no desaparecía. Una vez vi un auto estacionado en la esquina durante 3 noches seguidas. En otra ocasión recibí un mensaje en mi celular nuevo con una foto mía entrando al supermercado. Sabemos dónde estás. No entendía cómo ni por qué. Ni siquiera estaba seguro de lo que vi esa noche. Pero para los que enviaron esos mensajes, esa fue razón suficiente para querer callar para siempre. Con el tiempo dejé de ser una persona. Me convertí en una sombra. Evitaba las calles concurridas y no hablaba con nadie más de lo necesario. Me pasaba el tiempo mirando los reflejos en los escaparates, intentando ver si alguien estaba detrás de mí. Dormía con un cuchillo bajo la almohada, aunque sabía que si alguien quería atraparme no serviría de nada. Nunca volví a ver a la chica que me salvó esa noche. No sé quién era ni por qué me ayudó. A veces me pregunto si no pagó por ello también. La verdad es que nadie habla de lo que pasa en Tepito cuando las cosas se ponen serias. Y solo comprendí la magnitud del problema después de que una compañera del lavadero de autos desapareció. Había hecho demasiadas preguntas sobre un auto que llegó cubierto de sangre. Al día siguiente desapareció. Nadie llamó a la policía. Simplemente desapareció del mapa como si nunca hubiera existido.
Empecé a escribir todo lo que recordaba de esa noche en un cuaderno. El sonido de los disparos, las caras de la gente que corría, el ruido de los autos, el olor a lluvia mezclado con pólvora. No porque pensara usarlo para denunciarlo. No era ningún héroe, pero era una forma de recordarme que era real, que no lo estaba inventando. Todavía puedo oír el sonido de las balas cuando estoy solo. Todavía siento el dolor en mi pierna, aunque ya está curado. La herida que queda no está en mi cuerpo. Es vivir sin nombre, sin hogar, sin certezas. Es caminar como si cada esquina pudiera ser la última. Y lo peor es no saber si realmente estoy huyendo o si me dejaron vivo solo para mantenerme asustado. Porque hay días en que el silencio parece más amenazante que cualquier mensaje. Hoy uso un nombre diferente. Vivo en otro barrio y tengo un trabajo diferente. Ya no sueño con volver a mi vida anterior. Incluso el sabor de los tacos callejeros ha cambiado para mí. Evito decirle nada a nadie. Nunca más uso mi nombre real. Nunca vuelvo a Tepito. Cuando necesito moverme doy vueltas por cuadras enteras, aunque eso signifique llegar más tarde. Todavía conservo la libreta con las notas de esa noche, escondida en un agujero del colchón. No porque tenga intención de hacer algo con ella, sino porque es lo único que me queda de mi identidad. Yo era Chuy, el que vendía camisetas Nike por 50 pesos y bromeaba con los clientes. Ahora solo soy alguien que respira tranquilo, camina despacio y observa todo en silencio. No sé cuánto tiempo más pueda vivir así, pero cada vez que pienso en dejarlo todo, en desaparecer del mundo, recuerdo que ya no tengo a dónde volver. Esa bala en mi pierna no fue solo carne desgarrada, fue una advertencia, fue una sentencia. Vi algo que quizá ni yo entiendo, pero que, para quienes gobiernan esta ciudad, fue demasiado. E incluso sin haber dicho una palabra quedé marcado. Sigo aquí, sí, pero no sé por cuánto tiempo. Porque hay cosas que en Tepito no necesitas presenciar adecuadamente. Solo tienes que estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y ya está. Tu vida, tu identidad, tu paz, todo desaparece, como una bala en la lluvia. Me llamo Mariana. Soy una mujer trans y llevo 7 años vendiendo ropa en un puesto en Tepito. No es fácil, nunca lo fue, pero siempre me he esforzado por ganarme mi espacio con dignidad. Mi puesto es sencillo, pero es mi orgullo. Todo el que pasa me conoce, por mi amabilidad, por mi buena ropa y porque nunca he inclinado la cabeza ante nadie. Quizás eso era lo que me molestaba. Un día empezaron a aparecer notas. Un papel arrugado con un bolígrafo rojo. Paga el piso o cierra. Pensé que era solo una provocación. Lo tiré. Luego llegó otro con la cantidad escrita. Entonces apareció un joven con la cara cubierta ofreciendo protección a cambio de dinero. Me negué. Me miró a los ojos y dijo: «Te vas a arrepentir». No le hice caso. No iba a pagar para existir. Las amenazas aumentaron. Alguien derribó mi tienda de campaña de madrugada. El otro día se llevaron una bolsa entera de mercancía. Me dijeron que no me hiciera el valiente, pero era eso o aceptar que me tragaran. Y ya había pasado toda mi vida luchando por ser quien soy. No iba a rendirme ahora. Una tarde, cuando ya estaba guardando los percheros, 3 tipos se me acercaron. No dijeron nada. Solo uno de ellos sacó un cuchillo y me apuñaló en el hombro. Luego vinieron 2 golpes más. Intenté gritar, pero caí de lado. Sentí el suelo frío, el sabor a sangre, el sonido de la lona al rasgarse. Pensé que iba a morir allí. Lo último que oí antes de desmayarme fue a una mujer al otro lado de la calle gritando mi nombre. Desperté en el hospital 2 días después. Tubos, vendas y un dolor que parecía que me atravesaba el alma junto con la piel. Me dijeron que tuve suerte. Suerte. Es curioso que le digan así a cuando casi mueres vendiendo ropa en la acera. La policía apareció para hacer preguntas, pero no pasó nada. Cuando dije que se trataba de derecho a la palabra, miraron hacia otro lado. Y cuando mencioné a los hombres que me amenazaban, dijeron que sin nombres ni rostros no hay nada que puedan hacer. Pasmes. Sentí invisible de nuevo, justo como cuando intentan borrarnos solo por ser quienes somos. Pero allí, con el cuerpo dolorido y mi dignidad herida, tomé una decisión. Cuando me dieron de alta, fui directo a casa. Me senté en el sofá con la cabeza vendada, encendí mi celular y grabé un video. No llevaba maquillaje ni filtro, solo mi cara cansada y la verdad. Lo conté todo. Lo que me hicieron, las notas, el cuchillo, el silencio de las autoridades. Y también hablé de ser una mujer trans en un barrio donde simplemente existir es un reto. Lo publiqué sin pensarlo mucho, pensando que quizá media docena de personas lo verían. Pero al día siguiente mi nombre estaba en todas partes. El video se hizo viral.
Gente del barrio, de todo México, incluso de fuera, empezó a enviar mensajes. Vecinos vinieron a visitarme, a abrazarme, a traerme comida. Un periodista tocó a mi puerta y por primera vez sentí que mi dolor no pasaría desapercibido, que quizá podía hacer algo más que sobrevivir. ¿Cómo es? El tiempo. Me invitaron a hablar en reuniones de negocios, grupos de discusión e incluso en una asamblea comunitaria. Al principio estaba nerviosa. Nunca fui de dar discursos. Mi fuerza siempre estuvo en mi carpa, en la forma en que miraba a los ojos a quienes intentaban doblegarme. Pero allí, con el micrófono en la mano, comprendí que mi historia era la misma que la de muchos otros. Personas que callaron por miedo, por vergüenza, porque sabían que la justicia no siempre llega a los de abajo. Hablé de lo que había vivido, pero también de lo que mucha gente vive en silencio. Y me aplaudieron. Quienes nunca me habían dicho buenos días ahora me llamaban valiente, la voz de Tepito. No soy una santa ni una heroína. Simplemente estoy cansada de tener que pedir permiso para existir. Aun con toda esta visibilidad, el peligro no ha desaparecido. De vez en cuando veo miradas duras en la calle. He encontrado grafitis cerca de mi puesto, mensajes velados de que no me han olvidado. Pero ahora, si intentan borrarme, tendrán que enfrentarse a mucha gente juntos, porque ya no estoy sola. Otras mujeres, otras personas trans, otros comerciantes se han unido. Formamos un colectivo, intercambiamos información, nos protegemos como pudimos. Y lo más importante, hablamos. Alto, sin vergüenza, sin agachar la cabeza. El intento de silenciarme terminó convirtiéndose en la razón para que me escucharan. No fue la valentía lo que me hizo continuar, fue la desesperación, fue el agotamiento. Pero hoy también es amor. Amor por Mariana, que se negó a morir en silencio. Vuelvo a montar mi tienda, en el mismo sitio, la misma lona, la misma ropa, solo que ahora con una postura diferente. Sigo mirando a mi alrededor. Todavía siento el corazón acelerado cuando veo una moto acercarse lentamente, pero aguanto, porque si huyo ganan, y ya he sido borrada bastante en mi vida. No vine aquí para desaparecer otra vez. A veces pasa una joven tímida preguntando si es seguro tener una tienda de campaña allí. Cuento mi historia, la miro a los ojos y le digo que la calle también puede ser nuestra, que tenemos derecho a estar aquí sin pagar un precio por respirar. No se trata de ganar, se trata de resistir. Y cada día de pie es una pequeña victoria. Hoy, al mirarme al espejo, veo las cicatrices en mi hombro y mis costillas. No me gustan, pero tampoco las oculto. Son la marca de un intento de silencio que fracasó. No pedí ser símbolo de nada. Solo quería vivir en paz, trabajar en paz. Pero, como intentaron silenciarme, convertí mi dolor en un megáfono. No sé qué pasará de ahora en adelante. Sé que el riesgo sigue existiendo. Pero ahora, si algo me pasa, el mundo lo sabrá. Y quizás, solo quizás, eso baste para cambiar algo, aunque sea solo por una persona, porque una vida salvada vale la pena luchar. Ya no me llamo Elías, pero ese fue el nombre con el que viví el peor día de mi vida. En aquel entonces trabajaba en un estacionamiento grande, uno de esos escondidos entre bodegas y talleres en Tepito. El dueño era conocido como el Jerero, uno de esos tipos a los que todos saludaban de lejos pero evitaban el contacto visual. Yo sabía quién era. Todos lo sabían, pero nadie hablaba. Me pagaba a tiempo, no hacía preguntas y yo simplemente me quedaba en la casita, registrando la entrada y la salida. Nada más. Mi mundo era pequeño. Una radio vieja, una cafetera, el portón automático y la esperanza de que nadie se metiera conmigo. Hasta que un viernes por la noche todo explotó de una forma que jamás podría olvidar. Llovía levemente. Solo una llovizna ligera golpeaba el techo de hojalata. Era casi medianoche cuando llegó el coche de Jerero. Iba con otras 2 personas, los guardias de seguridad de siempre. Hicieron lo de siempre. Se estacionaron atrás y se quedaron allí, fumando y charlando. Yo estaba en la cabaña, jugando con mi celular, cuando oí el primer disparo. Luego hubo varios más. Rápidos, agudos, seguidos de gritos cortos y un silencio aterrador. Me tiré al suelo, entre el ventilador roto y la pared. Oí pasos, voces bajas y el sonido de más disparos. Me asomé por la rendija y vi a Jerero tirado en el suelo, con la cara ensangrentada, y a un hombre armado dando instrucciones a otros 2. No reconocí su rostro, pero vi que llevaba un collar grueso y un reloj de oro. Habló con enfado como si ya lo hubiera esperado. Era una traición. Me quedé allí tumbado, conteniendo la respiración, sudando fríamente, intentando no hacer ruido. La cabaña era pequeña, sin ventanas, pero con una puerta de acrílico agrietada. Sentí que si alguno de ellos miraba a un lado me vería.
Una de las balas impactó en la pared del fondo, a escasos centímetros de mi cabeza. En un momento dado, oí a uno de ellos decir: «Revisen todo. Nadie puede salir vivo de aquí». Mi cuerpo se paralizó. Pensé en correr, pensé en gritar, pero no pude hacer nada. Por suerte, la puerta trasera ya estaba abierta y huyeron por allí antes de registrar toda la zona. Cuando volvió el silencio, me quedé paralizado unos minutos que parecieron horas. Solo salí de allí cuando vi entrar a un anciano residente de la casa de al lado llorando y diciendo: «Si estás vivo, corre. Ahora». Ese mismo residente me llevó a su casa ocultándome. Me cubrió con una manta y me hizo prometer que nunca le contaría a nadie lo que vi. «Fuiste el único que sobrevivió, mijo. Eso te convierte en un objetivo». A la mañana siguiente, una camioneta negra pasó lentamente por la calle. Luego otra. Luego una motocicleta. No había policía, ni sirenas, ni noticias. Solo el miedo flotaba en el aire, como si todos supieran que era mejor fingir que no había pasado nada. Me despedí del anciano en silencio y huí con la ropa puesta. Un conocido de mi tía en el campo me consiguió una identificación falsa y me llevó a un pueblito donde nadie me conocía. A partir de ese momento me convertí en una persona diferente. Un nombre diferente, una cara diferente, un hombre diferente. Pero dentro de mí, Elías seguía gritando. Pasé los primeros meses como un zombi. Trabajaba en una licorería, dormía en una pequeña habitación en la parte de atrás y evitaba hablar con mis vecinos. Tenía pesadillas casi todas las noches, siempre lo mismo. La cara de Herrero destrozada, el sonido de disparos, pasos acercándose a mi choza, me pone sip. Despertaba sudando, con el corazón acelerado. No tenía con quién compartirlo. Ni siquiera se lo dije a mi madre. Simplemente le dije que había encontrado trabajo en el extranjero. La nueva ciudad estaba tranquila, pero aún así sentía que podían descubrirme en cualquier momento. Incluso cambiaba mi ruta al trabajo cada 3 días. Desconfiaba de cualquier coche que pasara demasiado despacio. Me convertí en una sombra de mí misma. Y lo más cruel fue saber que todo eso sucedió solo porque estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pasaron los años y nunca más volví a saber nada del caso. Ni noticias ni rumores. Pero tampoco volví a ver a nadie ocupar ese estacionamiento, como si el lugar estuviera maldito. Una vez, sin querer, me metí en una conversación en un bar donde uno de los chicos dijo: «¿Recuerdas lo que pasó en el estacionamiento de Herrero? Nadie habla de eso hasta hoy». Fingí no entender y me fui enseguida. Podría cambiar el nombre, el barrio, hasta el acento. Pero mi recuerdo seguía clavado en esa casita. Todavía evito los espejos durante mucho tiempo, como si de repente Elías reapareciera en el reflejo. Vivo escondido, aunque no sé si todavía me buscan. Y eso es lo peor, no saberlo. Porque cuando el peligro tiene nombre y rostro, al menos sabes a dónde correr. Pero cuando solo queda el silencio, todo se convierte en una amenaza. Hoy trabajo de repartidor. No uso redes sociales, evito tomar fotos y nunca me quedo mucho tiempo en el mismo sitio. Ya me he mudado 2 veces de ciudad solo porque vi una moto aparcada muy cerca de donde vivía. Podría ser paranoia, podría ser instinto. Lo único que sé es que todavía me despierto con ese olor a pólvora y gasolina en la nariz, y el recuerdo de ese collar de oro colgando del cuello del traidor. Nunca he vuelto a ver a ese hombre, pero recuerdo cada detalle de su rostro, y sé que si alguna vez me reconocen, no habrá tiempo para explicaciones, porque lo que vi, aunque fuera sin querer, fue de esas cosas que nadie perdona. En este juego, ningún testigo sobrevive por casualidad. ¿A veces pienso en contarlo todo? Sí. ¿Pero a quién? ¿A la policía que nunca apareció? ¿A la prensa que teme revelar nombres? Ya he comprendido que lo que me mantiene viva no es el secreto, es el silencio. Un silencio que me pesa, que me envejece, que me roba la paz, pero que sigue siendo mi única defensa. Quizás algún día esta historia desaparezca conmigo. Quizás alguien lea esto y entienda el mensaje, pero mientras respire seguiré igual, cabizbajo, con la vista alerta y un nombre falso en mi placa, porque Elías murió esa noche. Lo que quedaba era yo, alguien que sobrevivió escondido pero que nunca logró salir de esa pequeña choza. Me llamo Iván y durante mucho tiempo intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Vivo en un barrio sencillo, de esos donde todos se conocen, o al menos eso creen. La casa de al lado siempre ha sido la más tranquila de la calle. El dueño, don Eulogio, un hombre de 60 y tantos, rara vez andaba y hablaba aún menos. Vivía solo, o eso decían. Pero había algo en ese silencio que no me dejaba en paz. A veces, tarde por la noche, oía llantos, el llanto de un niño, suave, apagado, como si alguien intentara disimularlo. Pensé que era la tele, luego lo volví a oír, y otra vez.
Empecé a prestar atención. Había un patrón, voces pidiendo ayuda, y nadie más que yo parecía oírlo. Me obsesioné. Empecé a fijarme en los horarios, los sonidos, las cerraduras. Una noche, sobre las 3 de la madrugada, oí un fuerte golpe, como si hubieran lanzado algo contra la pared. Luego silencio. Decidí que ya no podía fingir. Compré una cámara pequeña, de esas que se camuflan como cargador de pared, y una mañana, cuando don Eulogio no estaba, conseguí colocarla cerca de la ventana lateral de su casa, mirando hacia adentro. Los días siguientes instalé una grabadora de audio escondida en una de las tuberías de mi patio trasero, que estaba junto a su casa. Pasé días revisando imágenes sin hacer grandes cambios, hasta que una mañana vi a una niña pálida apoyada en la reja de la ventana susurrando: «¿Hay alguien ahí?». Mi corazón se aceleró. Eso confirmó lo que ya sospechaba, pero no podía aceptar. Había niños encerrados en esa casa. En el audio de esa misma noche, pude escuchar claramente la voz de un niño que decía: «Mañana no nos dará comida». Las siguientes grabaciones mostraron más. Voces pidiendo agua, toses persistentes, el sonido de cadenas al ser arrastradas. Intenté mostrárselo al administrador del edificio en la calle, a un vecino mayor, pero todos reaccionaron con negación o miedo. Decían que don Eulogio era extraño, pero no un delincuente. «No te metas, Iván, que te van a joder». Pero ya no podía dormir sabiendo que había niños dentro. Y lo peor, nadie quería ver. Era como si la pared junto a mi casa escondiera un mundo que todos preferían ignorar. Decidí tomar cartas en el asunto. Estudié la rutina del anciano. Solo salía 2 veces por semana. Una para ir al mercado y otra para recoger un paquete de una camioneta sin distintivos que se detuvo en la esquina. En uno de esos viajes salté el muro. Entré por la parte de atrás, forzando una ventana con candado. Desde adentro, el olor que salía de allí era suficiente para revolver el estómago. Una mezcla de moho, sudor y miedo. La casa estaba oscura y sofocante, las ventanas tapiadas por dentro. En el segundo dormitorio encontré a 4 niños. 2 niños y 2 niñas, todos con ojeras, huesos visibles y el pelo enmarañado. No gritaron ni corrieron, solo me miraron como si no supieran si yo era real. Uno de los niños susurró: «Fue a recibir su castigo, volverá». En ese momento mi cuerpo actuó antes que mi mente. Los agarré a los 4 por impulso, uno por uno, y los llevé al patio trasero, luego a mi baño en la parte de atrás. Cerré la puerta con llave y llamé directamente a los servicios de emergencia. Les expliqué todo, les envié los videos, los audios, todo lo que tenía. No tardaron 20 minutos en llegar la policía, y con ella los vecinos. Fue solo cuando vieron que se llevaban a los niños en las ambulancias que comenzaron a comprender la gravedad de la situación. Don Eulogio aún regresó antes de que llegara la policía. Intentó huir, pero lo atraparon a una cuadra. Gritó que había entrado a su casa, que los niños eran suyos, que era un problema familiar. No había forma de ocultarlo. La evidencia estaba ahí, y la forma en que los niños me agarraron del brazo cuando los separaron de él lo dejó claro. No estaban seguros antes, estaban atrapados. Las investigaciones revelaron el completo absurdo. Eran sus hijos. Nunca habían sido registrados en la escuela. Nunca habían estado en la calle. Habían vivido allí durante años como sombras. Los médicos dijeron que estaban desnutridos, pero vivos. La policía los registró y encontró diarios con notas de castigos, privaciones y frases que todavía me ponen la piel de gallina al recordarlas. Hoy no comí. Hablé sin permiso. La niña 2 intentó huir. La azotaron. La calle estaba en shock. Había gente llorando, gente disculpándose por no haberse dado cuenta. Pero yo sabía que se habían dado cuenta. Todos sabían que algo extraño estaba sucediendo. Simplemente no querían involucrarse. Y eso para mí es tan cruel como lo que hizo el anciano. Fingir no verlo no es neutralidad, es ser cómplice. Tras el rescate, la calle nunca volvió a ser la misma. La casa de don Eulogio estaba cerrada, rodeada de silencio. Los vecinos empezaron a hablar más entre ellos, a mirarse más a los ojos. Algunos vinieron a mí con comida, abrazos, palabras que pretendían ser una disculpa. Lo acepté, pero en el fondo sabía que el cambio solo ocurrió porque alguien se vio obligado a verlo. La prensa vino, escribió artículos, lo esclareció durante unos días. Luego el mundo siguió adelante, pero yo no. Me quedé allí, renové mi casa, planté un árbol en el patio trasero y me aseguré de poner una cámara apuntando al callejón. No porque espere que vuelva a suceder nada, sino porque quiero recordar y quiero que todos recuerden que lo que pasó allí podría haber durado años si nadie hubiera hecho nada. Hoy, los niños viven en un albergue.
Sé que están estudiando, recibiendo apoyo, intentando reaprender a vivir. Uno de ellos me escribió una carta dibujada a lápiz de color, diciendo que ahora tiene una cama y una manzana. La atesoro como si fuera oro. No soy un héroe. Tenía miedo, tenía dudas, casi me rendí. Pero si me hubiera quedado callado, seguirían en esa oscuridad. A veces lo único que uno necesita es que otro ser humano escuche. Eso es todo. Que escuche y haga algo. Sigo caminando por esta calle como Iván, el vecino molesto que una vez entró a robar en una casa. Pero si este es el precio por haber salvado 4 vidas, lo pagaré sin remordimientos, porque el silencio es más cómodo, pero nunca estuvo bien. Hay cosas que experimentas y cambian para siempre. Desde aquel día que entré en casa de don Eulogio, nunca volví a dormir igual. No porque me arrepienta, nunca lo he hecho, sino porque comprendí lo fácil que es para el horror esconderse tras una puerta cerrada. Caminaba por esa calle todos los días. Vi esa casa, vi al anciano, oí los sonidos. Y sin embargo, durante mucho tiempo, fingí que no era yo, como todos los demás. Y si algo he aprendido, es que el silencio del barrio es una especie de veneno. Se corroe lentamente, sin hacer ruido, hasta el día en que te das cuenta de que tu pasividad se ha convertido en una celda para alguien inocente. Mucha gente me llamó loca. Otros dijeron que me metí donde no debía. Y sí, lo pensé 1000 veces. Tenía miedo de las represalias, de equivocarme. Pero la verdad es que el mayor error habría sido no hacer nada, porque cuando ves el sufrimiento de cerca, real, sucio, vivo, fingir que no lo ves, es casi como alejarlo con tus propias manos. Nos acostumbramos demasiado a vivir con miedo. Aquí en Tepito eso se ha vuelto la norma, pero el miedo no puede ser excusa para la omisión. Vi a 4 niños mirándome como si no pudieran creer que alguien hubiera llegado. Esa mirada no me dejará olvidarlo. Después de todo lo que pasó, empecé a escuchar mejor las calles, los susurros, las miradas, el subtexto. Es como si una vez que rompes el silencio una vez, nunca más pudieras ignorar lo que antes extrañabas. Algunas personas me detuvieron para agradecerme, pero con ese miedo en la mirada de alguien que aún no sabe si es seguro hablar. Y lo entiendo. Aquí aprendemos desde pequeños que las paredes tienen oídos y a veces brazos, pero también vi a otros abrirse, hablar más, prestar más atención. El simple hecho de que alguien hiciera algo les dio a otros el coraje para salir de la burbuja de no es asunto mío. Y eso para mí valió la pena. Porque cambiar una calle en Tepito, por muy pequeña que parezca, es como encender un cerillo en la oscuridad. Nunca me he visto como un ejemplo de nada. Soy un tipo normal, con un trabajo sencillo, una rutina repetitiva y las mismas facturas cada mes. Pero algo dentro de mí se rompió cuando oí a ese niño pedir ayuda a través de la pared. Y quizá lo que hice no cambió el mundo, pero salvó 4 vidas. Y eso es más de lo que mucha gente hace en toda su vida. Lo más difícil es seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. Porque cuando ves lo que se esconde tras las cortinas, el olor, el silencio, el abandono, nunca vuelves a ser el mismo. Y sinceramente, eso es algo bueno. A veces todavía me pregunto qué habría pasado si hubiera dudado una semana más, si hubiera apagado el audio, si hubiera ignorado la cámara. Quizás esos niños todavía estarían allí, o peor aún, ni siquiera estarían vivos. Ese pensamiento me atormenta más que cualquier miedo a las represalias. En Tepito nos acostumbramos a pensar que ciertos horrores son parte del paisaje. El intercambio de disparos en la madrugada, los gritos ahogados tras los muros, las miradas que apartan la mirada cuando algo parece ir mal. Es como si hubiéramos aprendido a sobrevivir sin sentir, y eso es lo que más me repugna. La frialdad que infunde el silencio, el conformismo que convierte a las buenas personas en cómplices. El caso de don Eulogio se silenció rápidamente. La policía respondió. Los periódicos hablaron de ello un tiempo, pero luego todo volvió a la normalidad. Los niños desaparecieron de la vista, llevados a un albergue. El anciano, en la cárcel a la espera de juicio. Pero ya nadie habla de ello en la calle, como si fuera mejor enterrar el tema. Sigo aquí, plantando flores donde antes había basura, pintando la pared que estaba cubierta de moho, hablando con los vecinos que ahora me miran más a los ojos. Me esfuerzo por ser recordado, porque no quiero que el barrio olvide, porque olvidar es dejar la puerta abierta para que el próximo horror ocurra en silencio. Hoy entiendo que denunciar algo no es solo un acto de valentía, es romper con lo que nos enseñaron que era normal. En Tepito todos aprendieron a no meterse con nada, a seguir con sus vidas mirando hacia abajo. Pero esta actitud tiene un costo, un alto costo. La omisión mata, y no solo físicamente,
mata en silencio poco a poco hasta que ya nadie se reconoce como humano. Cuando callas ante un grito de auxilio, no te proteges, sino que participas. Podría haber seguido como tantos otros, fingiendo que el llanto venía de la televisión, que el ruido era del viento. Pero ese día algo dentro de mí dijo, basta, si tuviera que hacerlo todo de nuevo lo haría, aunque tuviera miedo, aunque no tuviera garantías, porque hoy cuando miro la casa de al lado, ahora vacía, en completo silencio, sé que la decisión que tomé salvó vidas, y aunque nadie más hable de ello, yo sí. Hablo porque no quiero que gane el olvido. En barrios como el mío, el problema nunca ha sido solo la violencia. El problema siempre ha sido el silencio. El miedo hasta alzar la voz, a involucrarse, a romper el pacto invisible de que cada uno cuida de lo suyo. Pero alguien tiene que empezar. Y si yo fui ese alguien alguna vez, que quede claro. En Tepito, hasta un susurro puede ser una revolución.